En pleno momento de definiciones de cara al plebiscito, Amarillos ha definido que van a votar a favor de la propuesta constitucional. ¿Cuáles son los argumentos? Y más aún vamos a dar una mirada a la economía, qué es lo que viene, ya sea a propósito del proyecto constitucional, como con las distintas cosas que han ido ocurriendo y los desafíos que tiene nuestro país. Estamos junto a Óscar Guillermo Garretón, analista político, también empresario, columnista. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, aquí. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿por qué en Amarillo definieron votar a favor de esta propuesta? Mira, lo primero que decir, esta definición constitucional es de las más raras que hemos tenido, ¿ya? Porque en el fondo no es definición por un proyecto constitucional, sino que es una discusión por cuál de dos proyectos institucionales a uno le gusta más o menos. Claro, ¿el actual o la propuesta? Porque en el fondo el que vota en contra de la propuesta de la constituyente, digamos, reciente, está votando porque se mantenga la Constitución calificada por algunos de ellos como la de los 4 generales. Y la otra es esta. Y por lo tanto la discusión no es sobre una Constitución, sino que cuál de las dos es menos mala o cuál de las dos es mejor, ¿ya? Y en ese cuadro, en el cual nosotros decimos, bueno, es evidente que el nuevo proyecto representa algunos cambios importantes, particularmente en una cosa, digamos, tienen muchos cambios, pero hay una que es vital y que diferencia absolutamente de mantenerse en la Constitución, que es el cambio del sistema político. Cambio del sistema político que es clave porque todo el mundo coincide en que en el fondo si algo tenemos de en crisis en Chile es la política. Lo dicen todas las encuestas, lo dice toda la gente, la crisis de la política. Bueno, si se mantiene el actual texto constitucional porque la gente vota en contra, ese sistema político queda congelado en el tiempo, no puede cambiarse. Solo puede cambiarse en el caso, digamos, de que se vote a favor del proyecto. ¿Por qué? Porque el nuevo proyecto de Constitución establece un 5% del electorado como condición mínima para que en la elección pueda tener diputados. Hoy día tenemos diputados con un 1%, con menos del 1% elegidos. El otro día estaba mirando. Un diputado tan influyente como Gonzalo Vinter en Santiago tiene menos de 2% de votación. Y es una figura importantísima en la política. Bueno, entonces yo diría, nosotros no podemos tener una política sólida si no tenemos partidos menos fragmentados y tenemos gente elegida con porcentaje importante de la población. Ahora, eso se refleja en cosas concretas, como por ejemplo la imposibilidad de llegar a acuerdos. Hay reformas emblemáticas importantes que no hemos logrado sacar adelante. Estamos llenos de micropartidos, incluso lo hemos visto en el gobierno, que supuestamente tiene una cantidad de votos, pero al final las peleas dentro de la gente, las diferencias dentro de la necesidad de marcar identidades distintas, hace muy difícil los acuerdos. Y este cambio del sistema político es crucial para tener un sistema político que dé gobernabilidad, sea el que gobierne de derecha o de centro o de izquierda. ¿Por qué no puede cambiar eso? Bueno, porque no le podemos pedir que con la actual Constitución, si se mantiene, los mismos que fueron elegidos con un 1% de los votos hagan el cambio para que los obligue, digamos, a tener que tener más votación para poder ser elegidos diputados. Y por lo tanto, digamos, es inviable pensar, digamos, que si se mantiene la actual Constitución puede haber cambios. Yo creo que ese es el cambio más notorio en que no hay dos posibilidades. Si quieres mantener el sistema político, vota en contra. Si quieres de verdad que cambie el sistema político, tienes que votar a favor, independiente que no te gusten todas las cosas que hay, porque el resto puede ser cambiada. Ahora, no es el único cambio. O sea, hay varias cosas importantes, digamos, en el nuevo proyecto. Por ejemplo, el Estado Social de Derecho que no existe en la Constitución actual. O sea, los que votan en contra, que han estado durante años reclamando que no puede haber un Estado subsidiario, sino que un Estado Social de Derecho, no los entiendo. O sea, en el fondo,
es el nuevo proyecto que incluye el Estado Social de Derecho. Ellos dicen que quedaría en el papel, básicamente. Si bien está escrito ahí con el nombre y apellido, no se podría llevar a la práctica porque hay una excesiva rol o superioridad o fuerza de lo privado. O sea, prefieren que no quede ni siquiera en el papel, ¿ya? Porque en el fondo eso es lo que están diciendo. Prefiero que no quede ni en el papel a que quede en el papel. Cuando las cosas quedan en el papel, al final los parlamentarios, el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen la obligación de transformar ese papel en realidad y uno tiene argumentos como ciudadano para exigir que lo hagan. Cuando tú dices, mira, como va a quedar en el papel, no importa un rano que quede o no quede, lo que está diciendo es que no quiero que quede. Y esa es la verdad. Después tenemos cambios también que son muy cruciales en todo lo que es la modernización del Estado. No es un tema menor, tenemos un Estado de una ineficiencia brutal. O sea, lo voy a decir en los últimos 10 años, ¿ya? El gasto público ha aumentado un 52%. Y miramos las listas de espera, en el salud han aumentado. En educación los aumentos de costo de educación son brutales. Y tenemos crisis como la de Atacama o la de todo el sistema educacional que no cambia. Si nosotros no modernizamos el Estado, estamos despilfarrando plata o lo que es peor, porque también es un tema que toca el nuevo proyecto constitucional, que es la acción contra la corrupción. Y hoy día estamos enfrentados a una corrupción que está alcanzando niveles que no existían en Chile. Yo me acuerdo cuando se produjo el escándalo porque había unos sobres que le pasaron a los ministros que era para mejorarle un poquito el sueldo y se nos fue un escándalo nacional. Hoy día, según el Contralor, se están quedando con fondos públicos a lo largo de todo el país y se hablan de 14.000 millones de pesos, digamos, que se han entregado irregularmente a organizaciones vinculadas a partidos políticos, a partidos de gobierno. Entonces, que hayan esos cambios no es poco. Yo entiendo que si alguien, digamos, quiere beneficiarse con la corrupción, que vote en contra. Pero yo no entiendo si alguien quiere combatir la corrupción, que vote en contra, digamos, de un proyecto que apunta a buscar más barreras para la corrupción. Entonces, claro, toda la discusión se ha hecho sobre cosas que para mí no son tan importantes, puede que sean para muchos, y se ha discutido sobre la objeción de conciencia, sobre el tema del aborto, sobre un montón de estas cuestiones, pero al final, los que son temas propiamente de las contribuciones también, pero de los temas propiamente de una constitución, que son lo que te estoy señalando, no se ha discutido. Cuando tú entras a discutir eso, te das cuenta de verdad que corresponde votar a favor, y hay una razón para esto. Y es que algo se aprendió del plebiscito anterior en que tuvimos ese loquerío, digamos, que fue la convención anterior, ¿ya? Y que termina, ¿no es cierto?, un rechazo a la población. Con ese rechazo este proceso tuvo algunos rasgos que antes no había tenido. El primero de ellos, todo el arco político acordó 12 bases institucionales, estoy hablando desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista, todos estuvieron de acuerdo. No sé si el PC lo firmó en realidad, pero bueno, creo que sí. Sí. Todos firmaron unas bases institucionales que podían recurrir ante la Comisión de Admisibilidad si pensaban que la discusión no las había considerado. Nadie recurrió a la Comisión de Admisibilidad. O sea, todos consideraron después que esas 12 bases estaban incluidas en el proyecto que hoy día se somete. Y en segundo lugar, se hizo una elección después de un comité de expertos, donde a propósito hay un republicano de 50. Eran 24 en esa etapa. Y 24, son 25 y 25. No, en la primera etapa de los expertos eran 24. Ah, 24. Y, claro, y en la siguiente son 50. Perdón, eran 24, 12 y 12. Claro, había un republicano. Un republicano. Entonces decir que esta es la constitución de los republicanos, cuando el proyecto constitucional en un grueso de cosas, lo que hace es reproducir lo de la comisión experta, es estar, yo diría, diciendo cosas, digamos, que no son reales a la gente, confundiendo a la gente, ¿ya? Y bueno, y viene después una elección democrática
A mí puede no haberme gustado, yo no voto por republicano ni por la derecha, puede no gustarme, como tampoco puede haberme no gustado Gabriel Boric, pero yo lo reconozco como presidente de la República porque fue elegido por la ciudadanía. Y yo reconozco que esta gente fue elegida y tuvo ese resultado. Entonces, que un proceso democrático hoy día se pretende discutir porque en el fondo los que fueron elegidos por la mayoría a mí no me gustan, la verdad que muestra poca consistencia democrática de la gente en su forma. Entonces, muchas de estas cosas son las que están en juego, digamos, y que explican por qué Amarillo. Mira, nos hubiera gustado una constitución mejor que la que salió, ¿ya? Pero también tengo que decir una cosa sobre esto, porque si no pasan coladas las realidades. Nosotros buscamos, tanto con el mundo de derecha como con el mundo de oficialista de gobierno, cambios a la legislación. Y para ser sinceros nos encontramos con una realidad. No es que el mundo de derecha nos aceptó todo, no. Pero varias cosas aceptaron cambiarlas, digamos, porque nosotros las proponíamos para hacerlo más amplio. Pero nos encontramos que en el otro lado, y yo participé en reuniones, así que no es un cuento que me hayan contado a mí, hay testigos de esto. Y íbamos a la reunión y nos decían, mira, no, nosotros acordamos tener, digamos, un paquete de enmiendas nuestras, y aunque tengamos cosas en las cuales estemos de acuerdo con el mundo de derecha, porque sobre el comité de expertos la mayoría fue acuerdo, preferimos llevar enmiendas aparte para no aparecer allí. E incluso hubo enmiendas, como por ejemplo, enmiendas sobre la huelga y la negociación colectiva, que la derecha había aceptado cambiarla, y que salvo, y lo voy a decir para ser muy preciso, el constituyente Alexis Cortés del Partido Comunista, el resto del oficialismo no lo aceptó. O sea, ¿el comunista fue el más flexible de todo? Ese comunista fue muy flexible. Esa fue la discusión, digo, cómo se dio. Y lo cuento, digamos, porque en el fondo ya nos encontramos en el mundo oficialista una decisión, yo le diría, mucho antes que lo confesaran, de que iban a votar en contra. Y por lo tanto, les interesaba una constitución que no se suavizara, sino que ojalá fuera lo más discutible para la gente posible. Pero finalmente yo diría, logramos algunos cambios que hicieron de que esta Constitución, no siendo la que deseamos, es mejor que la actualmente vigente. Ahora, usted ha sido empresario, usted ha estado siempre vinculado al mundo de la economía también. Hablemos un poco de esa mirada, porque hemos visto cartas, 40 economistas de izquierda y centroizquierda por un lado, ahora vemos otra de 33 economistas más ligados hacia la otra vereda a favor. ¿Cómo ve usted este texto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de si nos puede ayudar eventualmente a retomar el crecimiento, si podría por el contrario frenarlo o ponerle barreras? Bueno, tú tocas un punto bien relevante, porque yo te puedo decir lo siguiente. Cuando la gente dice que los empresarios no están invirtiendo, están diciendo una cosa que no es cierta. Los empresarios están invirtiendo. El problema es que están invirtiendo donde tienen reglas claras. No aquí. Donde hay constituciones claras. Están invirtiendo fuera, muchos de ellos. Están invirtiendo fuera. ¿Qué es lo que hace en otra forma, por ejemplo, una persona honesta que vive en una población narco, donde no hay otro orden que la ley de la selva, y que busca irse de allí? O sea, no es para condenarlo, es la vida la ha llevado a que el mundo empresarial busque, mientras alega por la permisología aquí, y que se mueran los proyectos. Yo digo, fíjate que en Singapur en un día tú puedes sacar una empresa, digo. Aquí te puedes demorar meses. Tenemos empresa en un día, funciona bastante bien, pero claro, hay otro tipo de dificultades. Bueno, pero poquito, pero claro, pero una gran empresa que quiere hacer un gran proyecto minero, por ejemplo, meses o años incluso se demora. Entonces yo te diría, mientras tengamos un vacío institucional, mientras tengamos un vacío constitucional, la verdad que pensar de que puede haber inversiones importantes en Chile es muy difícil. La gente está esperando tener reglas claras para poder invertir. Tú no le puedes pedir a una persona, por ejemplo, un gran proyecto de 3.000 millones de dólares,
que lo traigan a Chile sin saber cómo se va a manejar Chile en los próximos 10 años, porque normalmente cuando inviertes estas cifras, tú empiezas a A recuperar largo plazo. 7, 8, 10 o más años después toda la plata. Por lo tanto, digamos, este vacío constitucional nos está haciendo un daño brutal. Y a propósito de eso, hay una cosa que tiene que ver también con esta discusión sobre el apruebo y el a favor y el en contra, digamos. Y es que en dos oportunidades, la diputada Cariola y Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, han planteado que ellos están por votar en contra, pero que no renuncian a tener una constitución distinta a la que salga del proceso del 17 de diciembre. Incluso en una aclaración, hoy día la diputada Cariola a una nota que le hicieron en el Mercurio ayer, dice que esa discusión comienza el 17 de diciembre, o sea que a partir del 17 de diciembre tienen que entonces Había planteado que le discutir gustaría, cuándo, no sabe cuándo, quizá más adelante, con la participación de la gente, pero... No se sabe cuándo, pero coloca... Pero el incentivo a seguir con el proceso Pero está dice, en el fondo. a partir del 17 de diciembre, que es la fecha del plebiscito, es donde hay que... De ahí para adelante comienza a discutir. ¿Cuándo? No coloca fecha. Pero te diría... No, pero en el horizonte quieren una nueva constitución. Pero en el fondo está diciendo que en su horizonte quiere una nueva constitución. O sea, nos está diciendo a todos los chilenos que quiere mantener esta discusión que ya tiene 4 años, ¿ya?, de incertidumbre para todos, y una incertidumbre que te afecta. La economía, nadie invierte si no sabe con qué leyes va a estar trabajando. Incertidumbre que también termina, ¿no es cierto?, con temas como todo lo que es la migración, los campamentos, el tratamiento de la delincuencia también en el aire, ¿ya?, sin leyes adecuadas. Entonces te diría, detrás, digamos, no digo de toda la gente que vota en contra, por supuesto, ¿ya?, pero detrás del voto en contra también hay una parte de ellos que lo están haciendo pensando en mantener abierta la discusión constitucional. Y yo creo que esa cuestión para Chile sería un desastre. Ahora, yo le pregunto por los impactos que podría tener esta Constitución, pensando que la certidumbre es muy importante, pero la certidumbre de algo bueno, porque el texto anterior también, si se hubiera aprobado, habría dado certidumbre respecto a las reglas, pero algunos decían que en realidad eran cosas que podían generar mucho daño en la economía. ¿Cómo ve usted ese proyecto para la economía? ¿Qué tan compatible es con el crecimiento, con incentivar que finalmente vengan y confíen en nuestro país? Mira, el proyecto incluye, yo diría, una preocupación mucho mayor que la actual de derechos para todos. De derechos tanto para crear trabajo o para crear actividades, como también para los trabajadores, para la salud, para la educación, para todo eso. Y yo te diría, sobre todo crea una institucionalidad, te lo voy a plantear incluso con un ejemplo, con una anécdota, ¿eh? Cuando estábamos discutiendo nosotros si aprobábamos o no, yo le hice a nuestro experto que dirigía Sarko Luxi, que es el abogado constitucionalista, le decía: a ver, Sarko, dime, ¿hay alguna cosa de la que está escrita aquí que a ti te parezca tan aberrante, digamos, que sea absolutamente inaceptable y que esa sola cosa te llevaría a rechazar el proyecto? No, me dijo, no hay ninguna. Puede haber cosas que me gustaría que fueran distintas, pero no hay ninguna. Entonces yo te diría, hoy día no estamos discutiendo en el aire qué es lo que sería perfecto. Es probable de que nadie, si ya sea empresario, dirigente sindical, bueno, no es imposible perfecto para todos al mismo tiempo. Encuentre que es perfecto todo lo que viene, pero en el fondo lo importante, digamos, es que no hay algo tan aberrante que pueda sentir, digamos, que le está afectando. Y por lo menos desde el punto de vista, yo diría, de las actividades económicas, claramente el proyecto es un proyecto, digamos, que yo creo que da garantías básicas de poder trabajar mejor y que pueda volver a haber inversión en Chile. Una última cosa, porque el ministro Marcel ha dicho que cuando se acabe el plebiscito, cuando votemos, ya vamos a tener certidumbre, sea cual sea el escenario, que gane el a favor o el en contra. Pero él también ha anunciado que van a presentar el pacto fiscal, esta reforma tributaria, antes de esa fecha. ¿No abre ahí una puerta de nuevo de incertidumbre?
al mismo tiempo que se quiere cerrar la otra? Mira, si por pacto fiscal entiende, digamos, un acuerdo tributario, yo tengo la impresión de que sin que haya un escenario institucional sólido, a mí me resulta dudoso pensar de que se va a lograr avanzar mucho en eso. O sea, aquí tenemos, yo te diría, en el tema tributario, tenemos la modernización del Estado que está en el proyecto constitucional que se vota, ¿ya? Y que tenemos un Estado que es un desastre. Tenemos un Estado obeso, ¿ya? Que no resuelve los problemas y que cada día resuelve menos y tiene más gente, ¿ya? Y tenemos además un Estado con niveles altísimos de corrupción. Entrar a una discusión tributaria sin que ese tipo de cosas esté en la agenda, esté en la mesa de negociaciones, es extremadamente difícil. Y por lo tanto son bastante inseparables estos temas que están en la discusión constitucional con el tema del pacto fiscal. Por mí que ojalá que hubiera un pacto fiscal y que ojalá hubiera un acuerdo, pero tengo que ser realista, o sea, el pacto que necesitamos no es un pacto solo sobre tributación, es un pacto sobre gobernabilidad del país que incluye la gobernabilidad económica, pero incluye también cosas que van más allá de ella, como el sistema político, por ejemplo. Claro, son desafíos ya a largo aliento. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tengan una Gracias a buena ti. semana. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.